Bueno, entonces vamos a trabajar, vamos a trabajar con un ejemplo. Bien, estos son, sabe, ejemplos que más o menos yo lo voy reconstruyendo. Vamos a ver la lógica. Dice que los siguientes datos representan todas las condenas ejecutadas durante los años 2015 y 2020 por la Fiscalía del Distrito Nacional. Las autoridades del Ministerio Público quieren saber si las informaciones dadas obedecen a la realidad. Recuerden, señores, que cuando los datos se distribuyen de manera normal, obedecen a la realidad. ¿La realidad qué es? Lo que comúnmente se ve. Para ello, es decir, para poder lograr eso, el Ministerio Público contrata a una consultora para que a través de las herramientas estadísticas se evidencie si los datos se distribuyen de forma normal, ¿verdad? Entonces se recomienda
a ver aquí algo pronto. Ok, perfecto. Entonces se recomienda que utilicen las siguientes herramientas estadísticas, ¿verdad? La siguiente, o los siguientes modelos, las siguientes herramientas estadísticas. Lógicamente, en la práctica, ustedes yo les voy a poner que determine cuál es el coeficiente de variación, cuál es el coeficiente de asimetría y cuál es el coeficiente de kurtosis. Pero lógicamente, en una investigación real, en un estudio que usted esté haciendo, no le van a mandar a calcular la varianza, porque de repente quien esté interesado en esas informaciones no conoce ni siquiera que eso exista. Entonces, vamos a utilizar el coeficiente de variación. Vamos a utilizar el coeficiente de asimetría y vamos a utilizar el coeficiente de kurtosis. Esas tres herramientas. Entonces, aquí están los datos. Aquí esto es años en condena. Años de condena o condenas en años. Y esto es el número de reo, el número de, no sé cómo le llaman eso en términos jurídicos, la cantidad de internos. Voy a poner internos. Alguien puede hacer esa investigación que es bastante interesante. Vamos a suponer que esto sea de un año a 3, de 4, 6, de 7 a 9, de 10 a 12 y de 13 a 15. Supongamos que aquí hay 3, aquí 7, 10, 14, supongamos que aquí hay 9. Bien, entonces vamos a trabajar.
Bien, lo primero es calcular la varianza, el coeficiente de variación, ¿verdad? Como está allá arriba, pero para llegar allá lo primero que es calcular el promedio. Recuerden que para la media era igual a la suma del punto medio de clase por mi frecuencia simple dividido sobre n. Entonces, eso me obliga a hacer una columna, a agregar una columna. Esa columna es X sub I, es decir, el punto medio de clase. Recuerden que el punto medio de clase es la suma de los dos límites partido 2. En este caso sería 4 sobre 2, me da 2. 10 sobre 2 me da 5. Entonces, esta me tiene que dar 8, esta me tiene que dar 11 y esta me tiene que dar 14. Recuerden que el segundo paso es conseguir ahora construir otra columna donde voy a multiplicar el punto medio de clase con la frecuencia simple. Y sería punto medio de clase por F sub I. Entonces, esto sería 2 por 3, 6. 5 por 7, o 7 por 5 son 35. Esta me da 80. ¿Cuánto me da 14 por 11? Alguien que tenga calculadora me ayude, por favor. 154. 154. Y 14 por 9. 126. Entonces, ahora es sumar esta parte aquí, esa columna. Vaya sumando ahí y voy a sumar aquí. 10, 20, 34 y 43. 43. $401. $401. Perfecto. Entonces ya tengo prácticamente mi promedio. 401 sobre 43, ¿qué me da? 9.32. 9.32. Bueno, y como se trata de año en condena y no hay 9.32 años, entonces yo voy a decidir que eso es 9 años en promedio. Ese es el promedio. Es decir, el promedio de años de ese grupo de internos es de 9. Bien, pero yo no voy a interpretar el promedio porque no es el objetivo de mi investigación. Micrófono, por favor. Ariel, micrófono. Bien. Seguimos entonces. Segundo paso es calcular la varianza. Bueno, entonces mi varianza es igual a la suma de la diferencia del punto medio de clase menos el promedio al cuadrado, lo multiplico por la frecuencia simple, sumo todo eso de arriba y luego lo divido sobre n menos 1. Entonces, el primer paso es hacer otra columna con esa diferencia. Agrego aquí otra columna.
Aquí voy a poner X sub I menos el promedio al cuadrado por mi frecuencia 100. Profe, yo estoy perdida, escúcheme. Yo entendí, por ejemplo, X por F sub I, pero me perdí en el intervalo. O sea, aquí en no me acuerdo. Ajá, en el que dice, por ejemplo, entre el 1 y el 3, el intervalo es 3. Intervalo, no. Aquí el X sub I está. No, el X sub I no. El promedio de clase. Vamos a ver que ya se explique. El X sub I, el punto medio de clase. La suma. No. Es que yo estoy cieguecita, profe. INT, que usted puso, INT, intervalo, ¿no es? ¿Es el intervalo, profe, no? ¿O estoy perdida? Ay, Dios mío. Esto es interno. Esto es interno. Esto son sí, la cantidad de presos. Ok. La cantidad de presos vienen siendo eso, representado. Exacto. INT, eso es presos. Ok. Estos valores yo me lo invento. Ya, profe, ya, que yo dije, ¿y de dónde sacó ese cálculo? Está bien, continúe. Recuerden que la matriz que yo le voy a dar siempre estará de un color y la que yo voy desarrollando en otra. Ya, sí, ya, profe, ya, si era eso, está bien, no hay problema, ya entendí. Bien, entonces, vamos a utilizar Excel para hacer el cálculo más rápido, porque sé que a la calculadora se le puede complicar. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí me están diciendo que yo voy a, ¿verdad? La primera sería el X sub I de esa primera, ¿cuál es? 2. Bueno, entonces sería 2 menos el promedio, y el promedio me dio 9. ¿De acuerdo? 9. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado, y luego eso lo multiplico por la frecuencia de esa clase, que es 2. Eso me da 98. Aquí. Vamos con la segunda. La segunda me dice que es X sub I de esa clase, que es 5. Perdón. La primera, yo cometí un error. Aquí la primera yo la multipliqué por 2 y es por 3. Bueno, porque estoy trabajando con este. Esa es mi frecuencia simple. Míralo aquí. Esa es mi frecuencia simple. Entonces aquí la voy a multiplicar por 3. 147. Entonces vamos con la segunda. El punto medio de clase de esa clase es 5. Míralo aquí. 5 menos el promedio, que sigue siendo constante, sigue siendo el mismo que 9. La diferencia la voy a elevar al cuadrado y luego la multiplico por la frecuencia simple de esa clase, que es 7. 7, míralo aquí. Eso da ese valor, que es 112. Vamos con el siguiente. Tengo entonces que la X sub I de la clase 3 es 8. 8 menos el promedio, que es 9. Eso lo elevo al cuadrado. Luego lo multiplico por 10. Eso me da 10. Seguimos trabajando. El siguiente entonces me da que es 11 menos 9, que sigue siendo el promedio. Eso lo elevo al cuadrado y al final lo multiplico por 14. 56. Y el último, tengo entonces que 14 menos 9 al cuadrado. Y eso entonces lo multiplico por 9. 225. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo tengo prácticamente los elementos para yo calcular la varianza, que es la suma de esta cosa aquí. La sumo. Eso me da entonces 550. La suma. ¿De acuerdo? 550. Entonces vengo aquí y digo
550 dividido sobre, ¿cuánto es n? N 43, entonces sería 42. Entonces, 550 sobre 42. Da 13.09. Pero ya como es, años al cuadrado. Y ojo con eso, recuerden lo que yo le dije, lo que significa eso. Como las condenas son en años, entonces la varianza es 13.09 años al cuadrado. Pero si ustedes se fijan, joven, ese 13 no corresponde ni siquiera con la realidad. Porque no puede ser que la diferencia entre ellos sea tan elevada. 13 al cuadrado, eso da un valor exagerado que está por encima de esos parámetros que está ahí. ¿Te ves? Y además, años al cuadrado no se expresa. Nadie tiene años al cuadrado. Bien, entonces, el tercer paso, paso número 3, es calcular la desviación típica. Desviación típica. Tengo bien que mi desviación típica, recuerden que la desviación típica se representa por la letra S. Entonces, S de ese problema es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, mi varianza me acaba de dar 13.09 años al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya por el procedimiento que vimos, que no lo voy a explicar de nuevo, entonces eso es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 13.09 por la raíz cuadrada de años al cuadrado. Entonces, esa con ese se te elimina. Me queda entonces que la raíz cuadrada de 13.09 años. Y vamos a ver con todo eso. Raíz cuadrada. Micrófono, por favor, micrófono. Raíz cuadrada de ese valor. Entonces me da 3.62. $3.62 años. Eso yo lo voy a llevar a 4. Ahora sí, ese se puede entender mejor. Es decir, hay una diferencia de 4 años en la condena de esos 43 presos. Pero la desviación típica no es el objetivo de mi investigación, por lo que sería irrelevante interpretar ese dato. Entonces, vamos al cuarto paso, que es calcular. Maestro, yo tengo una pregunta. Ajá. Si en el examen usted me hace una pregunta de esa magnitud, ¿yo puedo redondearlo? Sí, porque al final, cuando tú vas a calcular el porcentaje, no está tan lejos la cifra significativa. Pero fíjate bien que este es un medio, este no es un fin. ¿Me entendiste? Si para tú llegar aquí, tienes que irte por aquí. Al final, el porcentaje no estará tan lejos de la realidad. No estará tan lejos de la realidad. Es decir, que yo puedo poner el resultado, claro, yo puedo poner 3.62. Sí, tú lo puedes poner así porque al final, siempre yo trabajo con 2 cifras significativas para evitarle a ustedes ese problema. Para evitar ese problema. Pero al final eso se refleja. Pero, como yo lo estoy haciendo, traten ustedes de utilizar la cifra exacta que es. ¿De acuerdo? En el examen. Es decir, no redondeen estos pasos. Traten de utilizar siempre la cifra que le dé. ¿Me comprendieron la idea? Porque como es didáctico, como es prácticamente educativo, yo lo llevo 9 años para aproximarlo a la realidad, porque al final, si usted le va a decir, bueno, el promedio de la condena de estos muchachos es 9.32, todo el mundo se va a quedar mirándolo. Usted dice, ¿qué significa 9.32? 32 semanas, 32 días, 32 meses, ¿qué significa eso? Para usted evitar eso, entonces usted redondea. Pero cuando ustedes estén haciendo el examen, trabajen con el resultado que le dé. Y entonces,
Ahora me piden que calcule el coeficiente de variación. Bueno, el coeficiente de variación no es más que la desviación típica sobre el promedio y esto lo multiplico por 100. La desviación típica, en mi caso, yo puse que 4 años sobre el promedio. Recuerden que no dio 9 años. Esto lo multiplico por 100. Entonces, año con año se me cancela, se me reduce y tengo que mi coeficiente de variación es 4 sobre 9 por 100. Y vamos a ver qué da eso. 4 sobre 9 por 100. Da 44.44. Eso se vuelve por ciento, profe. Ah, ok. Sí, sí, claro. Diferencia porcentual. Ahí está. Ya yo cumplí con uno de los primeros requisitos. Uno de los primeros requisitos. Aquí hay un 44% de diferencia. Significa que esos datos me da la sensación que esos datos no son normales. Me parece que el coeficiente de asimetría lo dirá. Cuando los datos son normales, no hay tanta variación. Profe, pero yo lo que veo es que cuando yo estaba calculando arriba, donde X sub I menos ¿Qué? X elevado a las 2 por FI, los resultados me salen diferentes a lo que usted tiene ahí. Mira, yo multipliqué para ver si lo tengo. Vámonos con la primera. Sí, sí, por favor. El X sub I de la clase número 1 es 2, mírenlo. Es 2. Ajá. Menos 9. Menos 9. Al elevado a la 2. cuadrado. Ajá. Y luego eso lo multiplica por 3. Por 3. No me da 98. Bueno, vamos a repetir. A mí no me da 98. Por eso que estoy dándole para atrás y no me cuadra. Lo que pasa es que yo lo modifiqué aquí, pero no lo modifiqué aquí. Profe, que usted no lo modificó. Sí, lo que pasa es que usted utilizó el 9 solamente. Sí, es correcto. Yo lo modifiqué aquí. 9.32. Correcto. Lo modifiqué en Excel, pero no lo modifiqué aquí en la... Ay, profe, yo me estaba volviendo loca. Yo dije, bueno, ¿y a dónde que tengo el fallo? Esto da, correcto, 147. 147. Ahora sí. Ahora sí. Las demás dan correcto. Date cuenta que yo lo hice aquí, pero no lo modifiqué allá. Esa es la situación. Está bien. Profe, en ese caso podemos utilizar en ese ejercicio el año completo, el 9 años. Sí, pero si lo están utilizando en el examen o en la práctica, hágalo así, no importa. Porque yo lo estaba haciendo así ahora y me estaba dando un número diferente. Sí. Coja el valor que le dé. Lo que pasa es que si usted está haciendo un informe de la vida real, no va a poner eso. Tengo que enseñarles cómo van a trabajar en la vida real. Pero como esto es asunto didáctico, ustedes me trabajan con estos datos, con el resultado que le dé. Okay. Bueno, ya yo resolví mi primer paso, que es el coeficiente de variación. Ahora me piden el paso número 5. El quinto sería el coeficiente de asimetría. ¿Y qué fórmula utilizamos nosotros para no utilizar otra? No vaya a ser que le enrede la cabulla a ustedes. La tienen ahí a mano. La fórmula que utilizamos nosotros, el coeficiente de asimetría, creo que era la mediana menos la moda sobre la desviación típica. Sí, así es. Mediana menos la moda sobre la desviación típica, ¿verdad? Perfecto. Sí, esa fue la que utilizamos. Correcto, vamos a utilizar esa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la mediana. ¿Verdad? Vamos a poner aquí micrófono. Vamos a poner aquí el 5.1 mediana. ¿Verdad? Entonces, mi mediana es igual a mi
mi límite inferior sobre n sobre 2 menos mi frecuencia acumulada simple anterior. Todo esto lo divido sobre mi frecuencia simple y luego lo multiplico por 6. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es construir la columna de la frecuencia acumulada simple. Entonces tengo que agregar otra columna aquí. Agregar otra columna. Ahí es que se saque la loto y me diga qué valor va aquí. Ahí, en el primer valor. El 3. El 5, maestro. El 5, doctor. El Ah, 3. el 3. Y de 5 El de 3, dónde? ¿Dónde te saco ese 5? 3 más Aquí va el 7. 3. Ok. Correcto. 10. 10 más 10, 20. 20 más 14, 34. 34. 34 y 9 me da justamente 43. 43. Recuerden que ese valor tiene que ser igual a ese valor. Bien. Entonces, ahora voy a calcular la posición de la mediana. La posición de la mediana es n sobre 2. 43 sobre 2, eso me da 21.5. Entonces, tengo que buscar el valor que sea justamente superior a 21.5 en la columna que acabo de hacer. Mírenlo aquí. Sería 24. 34. 34, sí. 34. Entonces, 34 tengo aquí mi límite inferior. Tengo aquí mi frecuencia simple. Y tengo aquí la anterior. Bien. Entonces vamos arriba. 10, 14 y 20. Entonces, tengo mi límite inferior que es 10. Tengo mi frecuencia simple que es 14. Tengo mi frecuencia simple anterior que vi que era 20. Y por último me falta C, que no es más que el límite superior menos el límite inferior de cualquiera de las clases. ¿Verdad? El límite superior de esa clase era 12 menos 10 y eso me da 2. Y ahora sustituyo en la fórmula. El límite inferior es 10. N sobre 2 me dio ¿cuánto? 21.5 menos la frecuencia acumulada simple anterior, veo que es 20, entre mi frecuencia simple, que es 14, y todo esto multiplico por C, que veo que me da 2. Y hago esa operación matemática. Entonces, vamos a ver cuánto da 1.5 sobre 14. $0.11. 0.11. Entonces, eso me da Quitando los números de la izquierda, 0.11. entonces 0.11 por 2, ¿cuánto me da? 0.22. 0.22. Y eso me da entonces 10.22. 22. 11 por 2 me da 22. Entonces la media es igual a 10.22. Como no es el objetivo, no interpreto ese dato. Entonces vamos a mi moda. De 1 sobre de 1 más de 2. Esto por C.
Entonces tengo que medir 1, que es la frecuencia simple mayor, menos la anterior. Y veo aquí que mi frecuencia simple mayor es 14. 14 menos 10 me da de 1. Y 14 menos 9 me da de 2. Bien. Entonces sería 14 menos 10 da 4, da de 1. Y de 2 sería 14 menos 9 me da 5. C se mantiene constante y el límite inferior de esa clase vi que era también el mismo, que era 10. Por lo tanto, mi moda entonces mi límite vi que era 10. De 1 me dio 4 sobre de 1 que es 4 más de 2 que es 5. Por C que es 2. C recuerden que se mantiene constante para todas las clases. Entonces mi moda es igual a 10 más 4 sobre 9. Y esto entonces lo multiplico por 2. 4 sobre 9, ¿cuánto me da? 0.44. Y cuando multiplico eso por 2, eso me da 10 más 0.88. Sí. Bueno, y eso me da entonces mi moda 10.88. Como no es el objetivo de esta investigación, pues no lo interpreto. Bueno, pues entonces ya yo tengo todos mis elementos para el coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría. A verlo. Mi coeficiente de asimetría, que vimos que era mi mediana menos mi moda. Esto sobre la variación típica. Mi mediana, que me dio 10 punto cuánto, 22, menos la moda, que me dio 10.88. Y esto lo divido sobre la variación típica. Recuerden que nos dio 13.09. No. ¿Cuánto fue que nos dio la variación típica? Está aquí. Mira aquí. A 3.62. Y vamos a ver cuánto da eso. Arriba hay una diferencia negativa. Ya vemos. Ese valor de negativo. ¿Cuánto queda eso? Negativo, ¿verdad? Sí. 3.62. Aquí menos. Yo le dije a usted que había un problema ahí. Menos 0.18. Menos. Entonces. Una pregunta, profesor. Ajá. Ese resultado de menos 0.18 puede variar. En un ejemplo, puede dar 1.15, más o menos. O tiene que dar 0 siempre. No. Recuerden que cuando, miren, cuando el coeficiente de asimetría es igual a 0, distribución normal. Es decir, los datos son normales. Ahí no hay problema. Ahí no hay que hay una información que no corresponde a la realidad. No. Cuando mi coeficiente me da por debajo de 0, hay un sesgo negativo. Y recuerden que eso significa que había más datos por debajo de la media que por encima de la media. Es decir, que habían valores muy chiquitos que se alejaban de la media. Por lo tanto, esos datos no eran normales. Bueno, los datos, o sea, si un valor me da negativo, un ejemplo, 1 punto y pico, ya hay problema ahí.
Sí, hay problemas, significa que hay datos raros ahí, hay presencia de datos raros. Hay datos que no obedecen al comportamiento normal. No significa eso que esos datos sean malos, sean incorrectos, no, sino que es una voz de alerta para que usted averigüe si ese dato es una verdad o una mentira. Si es verdad el dato, no hay problema, usted tiene que seguir trabajando con ese dato. Ahora, si ese dato usted detectó mediante este mecanismo que no es verdad, entonces usted tiene que excluirlo de la muestra, tiene que excluirlo del estudio. ¿Me entendió? Porque esto es lo que te está diciendo aquí, que hay un dato raro. Hay un dato pequeño, muy pequeño, que es sospechoso. Eso es lo que te dice el coeficiente de asimetría. Los datos no son normales. No son normales. Por ese principio que está aquí. Y recuerden también que cuando el coeficiente de simetría te da mayor de 0, entonces aquí también hay un sesgo, pero positivo. ¿Qué significa? Aquí también hay problema y también aquí hay problema. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando es positivo, bueno, que hay un dato muy grande, muy grande, muy grande, que aparentemente es sospechoso en la investigación. Entonces, ¿qué tú haces? Te vas al registro, a los formularios, identifica cuál es ese valor grande, positivo, muy grande, y ve si el valor si el valor es verdad o es mentira. Es decir, si la respuesta fue correcta, de verdad o de mentira. Entonces, si fue de verdad, tú tienes que seguir trabajando. Pero ya tú sabes que va a trabajar con un sesgo. Y si es mentira, entonces tienes que excluirlo del estudio. Entonces, tú concluyes aquí en el informe del análisis de asimetría, concluimos que dado de que el coeficiente de simetría es negativo, entendemos que estos datos o que estas informaciones no se comportan basado en la normalidad. ¿De acuerdo? Basado en la normalidad. Es decir, te están diciendo, no te están diciendo que eso es malo o que es falso o que es verdadero, no, te están diciendo que esos datos no se comportan basado en la normalidad. Ahí hay condenas que no son normales. Hay condenas que no son normales. Eso es lo que te están diciendo. Bueno, joven, entonces el último paso, que es el paso número 6, si no me equivoco, exacto, el paso número 6, es una confirmación del paso número 2. El paso 6 sería calcular la kurtosis. Entonces recuerden que la kurtosis era igual al momento 3 sobre la desviación típica a la 13. Bien. Y que eso tenía entonces 3 categorías. Eso tenía 3 categorías. Un segundito. Bueno, entonces, y que eso tenía 3 categorías. Claro. Que cuando el coeficiente de kurtosis te daba igual a 3, cuando el coeficiente de kurtosis te daba menor que 3, y cuando el coeficiente de kurtosis te daba mayor a 3. Cuando es igual a 3, tenemos que esto es una distribución normal. Esos datos se distribuyen de manera normal. Es decir, ahí no hay condenas raras, ahí no hay cosas raras. Eso todo está perfecto. Cuando es menos de 3, entonces es una plasticúrtica.
Platicúltica significa que hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. En los datos. Es decir, los datos no son homogéneos. Esos datos son demasiado distintos uno de otro. Mientras hay presos que tienen condena muy baja, hay otra cantidad de presos que tienen condena muy baja y eso te da una diferencia, una dispersión bastante grande. Y cuando el coeficiente está por encima de 3, entonces esto es leptocúltica. Leptocúltica significa que hay poca diferencia. Poca diferencia en los datos. Cuando hablamos de los datos, que hay poca diferencia en la condena. Si la condena de ese grupo son más o menos parecidas, no tienen mucha diferencia. Pero, dado el problema anterior y los valores que veo que me está dando, creo que me va a dar como por aquí. Me dará por aquí la cosa. No dudo que el coeficiente de kurtosis me dé por debajo de 3. Porque ya sabemos que igual a 3 no me va a dar. Porque ya vimos arriba que los datos no son normales. Entonces, para estos casos, lo primero que debemos calcular, el paso 6.1, es calcular el momento 3. Momento 3, jóvenes. Recuerdan que era la suma de la diferencia del X sub I menos el promedio, pero a la 3. Multiplicado por la frecuencia simple. Sumo todo eso que está ahí arriba y lo divido sobre N. Entonces, eso me obliga. Disculpe, profesor. Ajá. En la clase anterior, con este ejercicio, Ajá. yo creo que usted lo hizo con el momento 4. No Ay, perdón. Sí. Óyeme, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Esto es kurtosis. Este es momento 4, esto está correcto. El momento 3 es el coeficiente de asimetría que no lo hicimos por el momento 3. Lo hicimos por la diferencia entre la media y la moda. Que ustedes prefirieron hacerlo así, es correcto. Esto es momento 4. Esto es momento 4. Gracias por la observación. Momento 4. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer una columna con esa diferencia. Y luego sumar todo y dividirlo sobre N para conseguir el momento 4. Vamos a arreglarlo aquí también. Me quedé con el momento 3 pegado. Momento 4. Y aquí yo puse momento 3, entonces esto es momento 4 también. Momento 4 sobre la desviación típica a la 4. Momento 4 sobre S a la 4. Ahora sí, entonces vamos a hacer otra columna. Otra columna. Aquí está. Vamos a agregar aquí otra columna parecida a la columna de la varianza. Ver aquí. Perfecto. Aquí voy a poner entonces X sub I menos el promedio a la 4 por mi frecuencia simple. Bien. Entonces vamos a Excel. Vamos a auxiliarnos de Excel. Vamos arriba. Vamos aquí. Entonces, la primera sería, jóvenes, X sub I, que sigue siendo el 2. Sigue siendo este 2, ¿verdad? 2 menos el promedio, que sigue siendo 9. 9. Paréntesis, elevo eso entonces a la 4. Y lo multiplico por la frecuencia simple de esa clase, que es 13. Eso me da ese valor, 7203. 203. 7203. Vamos entonces con la siguiente. Tengo que mi X sub I de la clase 2 es 5. Menos el promedio que se mantiene constante. Elevo eso a la 4. Y lo multiplico entonces. Lo multiplico por la frecuencia simple de la clase 2 que es 7.
Eso me da 17.92. Siguiente punto. Entonces sería por 10. Y 10. Seguimos. Siguiente es 11. 9. 14. Y el último. 56.25. Bien, yo voy a hacer la suma de eso igual. La suma. Esto nos da. $8.854. Bien. Ahora sí estoy. Entonces ya tengo, aparte del numerador, del momento 4. $14.854 sobre n, que veo que es 43. A ver cuánto da eso. Sí, este valor sobre 43. 145.44. Entonces, esto me da años a la 4. Bien. Entonces, ahora tengo que calcular mi desviación típica a la 4. Recuerden que la desviación típica, ¿qué me dio? La tenemos aquí. La desviación típica. Aquí está. 3.62. 3.62 años. Y eso va a la 4. Entonces, vamos a ver qué me da eso. Vamos a ver este valor que está aquí, elevado a la 4. Entonces, 171.48. 28.5. Entonces, años a la 4. Entonces, así ahora yo tengo, ahora sí puedo tener mi kurtosis. Mi AP es igual al momento 4 sobre desviación típica a la 4. Momento 4 me dio entonces 345.44 años a la 4. Entre 171.485 años a la 4. Eso con eso se me cancela. ¿Y qué me queda entonces? Vamos a ver aquí. 345.44 dividido sobre ese valor que está aquí. Eso me da aquí 2.01. 2.01. Vamos a ver aquí. Mi A sub P es 2.01. Entonces vamos a ver en la categoría que cae 2.01. Vimos que cuando el coeficiente es por debajo de 3 es plasticúrtica. ¿Verdad? Platicúrtica.
platicúrtica. Significa que hay una variación excesiva. Hay una diferencia muy elevada en las condenas de los internos. Se supone, jóvenes, que si esas condenas son por un delito particular, no deben ser tan diferentes, ¿verdad? Porque si por un delito igual, yo cometí el mismo delito que usted en la misma circunstancia, bueno, pues se supone que todos debemos tener la misma condena. Lo que te está diciendo aquí el análisis es que esas condenas son demasiado diferentes. Mira lo que te dio. Oiga bien, la gráfica de ese estudio, da una distribución platicúrtica. Mire qué pasa, es una cosa así, mire. ¿Qué significa? Mire, si esta es la media que vimos que eran 9 años, óigame, por aquí hay reos internos que tienen muchos años y por aquí hay internos que tienen pocos años. Aquí hay uno y aquí vi que eran como 14 o 13 años. Sí, oye, es una diferencia bastante grande. Mientras hay reos que le dictan 1 año, hay otros que le están dictando 13. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que entre 13 y 1 hay una diferencia extremadamente grande. Es decir, esas condenas son elevadas, muy diferentes una con otra. Y por aquí te lo dijo desde el principio el coeficiente de variación. Mira lo que aquí que te lo dijo. El coeficiente de variación te dijo, óyeme, pero hay una diferencia de un 44% en la condena de esos reos. Eso son una condena demasiado diferente una con otra. Eso es lo que te está diciendo. Te está diciendo que hay un problema desde el principio, desde el origen. Desde el origen te está diciendo que en ese estudio, en esas informaciones que te suministraron, en esos datos, mire, esos datos, te están diciendo que esos datos son raros. Desde el principio te lo están diciendo. Esos datos son raros. Esos datos no obedecen como una lógica normal. Con eso no te están diciendo que esos datos sean falsos o verdaderos. Lo que te están diciendo es que el comportamiento de esa condena no obedecen a la realidad, a la cotidianidad. Eso es lo que te está diciendo el estudio. Profe, una observación. Dígame. Y se supone que ellos están cumpliendo esas condenas por causas similares. Se supone. Claro. Okay. Exactamente. Eso es lo que te está diciendo el estudio. Te están diciendo que todas esas condenas son muy diferentes. Y la lógica es que si todos están condenados por los mismos delitos, entonces a todos no le están dando el comportamiento normal. Pues si usted robó una gallina y a usted le están dando 1 año y a mí me están dando 15 porque nos robamos la misma condición de la gallina. Así es. Eso es lo que te está diciendo el dato. La ciencia no se equivoca, señores. Esa es la situación. Bueno, jóvenes, así mismo viene la práctica. Digo, yo le puse la práctica ya, ¿verdad? Sí, usted subió uno. Okay. Y así mismo viene el examen. Digo, el examen no viene tan largo. No pienso hacerlo tan largo para que no duren 5 horas haciendo todas esas cosas. Ese es todo, señor. Entonces la clase se la voy a subir a la plataforma. El miércoles no tienen clase. Y el lunes el examen, ¿verdad? Sí. Okay. Se lo voy a dar el lunes, sí, para que tengan más tiempo. Examen de 6 a 9. Está bien. Ya ustedes saben, chicos, pues nada. Estamos ya casi finalizando esta asignatura. Así que prácticamente casi nos queda muy pocos encuentros, por no decirle ninguno.
Entonces nada, ya ustedes saben, nos vemos el lunes. Digo, el lunes no nos vamos a ver, ¿no? Yo les voy a decir entonces, nos vemos el miércoles de la otra semana. Bien, gracias. Ya le voy a ir planificando y armando bien el trabajo final, ¿de acuerdo? Ok. Además, se lo voy a subir de hoy a mañana en la plataforma ya, con todas las especificaciones y todas las cosas, para que vayan trabajando con el trabajo final. ¿Está bien? Y no quedamos, profe, que el examen era el final. ¿Cuál examen? Este. Sí. Sí, pero eso lo estoy diciendo, el trabajo final, es un trabajo final, el tema 6. Ok, hay un trabajo final. Eso. Ok. Claro. Adiós. Hay que ser, de una u otra manera, tengo que poner a investigar ustedes el tema 6. Yo pensé que nada más era el Del que tema faltaba. 6. ¿Cómo es, Ariel? ¿Cómo fue? Del Bueno. tema 6 será el trabajo que vamos a hacer. Yo pensé que nada más nos faltaba el examen. Pensé que nada más nos faltaba el examen, pero Bueno, doctor, pero vamos a investigar. la vida no es tan fácil, doctor. Oiga bien. Hay que ponerse a estudiar. Bueno, ya ustedes saben, chicos. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. profe. Buenas noches.